Vamos a ponernos ya en materia porque hoy tenemos a un invitado de lujo. Carles, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos a Carles Burgada, saludamos a nuestros seguidores en Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Si os gusta, dadle like y compartid. Eso es importante. Bueno, Carles Burgada es ingeniero industrial y especializado en organización, ¿lo digo bien? Efectivamente. Técnico superior en prevención de riesgos laborales, en las 3 especialidades, bueno, y tiene una amplia experiencia nacional, internacional, en la creación de departamentos de prevención de riesgos laborales, departamentos de calidad y de medio ambiente, y actualmente trabaja como técnico y consultor en la empresa de Mancomunidad Sanitaria Prevención, que colabora con el Consorcio de Salud y Social de Cataluña, ¿correcto? Bueno, él es un gran experto que además tiene una visión muy generalista de los departamentos y eso es lo que para mí le da un gran valor porque nos puede hablar de todo, de la prevención de riesgos laborales. Que la prevención de riesgos laborales es extremadamente importante y amplia. Entonces, por eso cogimos desde Radio Sanseguridad y dijimos, vamos a traer a una persona que tenga una visión global, que nos pueda permitir profundizar, hacer como un zoom de fuera hacia adentro y tenga la suficiente capacidad pedagógica para explicarlo bien, a la vez que si rascamos más al fondo, pues se nos pueda poner muy, muy técnico. Y aquí tenemos a Carles Burgada para ese cometido. Bueno, Carles, para mí la prevención de riesgos es importantísima porque para nuestros líderes, este es un programa de liderazgo enfocado a gestores, a jefes y a líderes. Siempre hablamos de que las dos figuras son importantes. A veces la gente habla de que un jefe lo equipara a un líder autocrático, ¿no? A un líder malo. Bueno, nosotros creemos que no, que un jefe y un líder se diferencian por un grado de mayor o menor inteligencia emocional y social, ¿no? Pues quizá un líder realmente consigue inspirar, tiene unas cualidades más carismáticas y eso está fabuloso, pero también los jefes son importantísimos dentro de las empresas y el jefe que quizá ha sido un técnico que le han puesto a dirigir a un equipo de 3 personas dentro de una cadena productiva, pues si le dices líder no le resonará eso, pero realmente condiciona la vida de las personas y dirige el trabajo de las personas y por eso es muy importante. Bien, hecha esta diferenciación en nuestro target radiofónico, queremos decir que realmente, ya sea jerárquicamente o a veces situacionalmente, en una determinada situación, te toca liderar algo. Para todas esas personas hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, muchos conocimientos. Siempre decimos que el liderazgo hay que tener fuerza, voluntad y conocimientos para ser líder. Pues conocimientos, uno de ellos es prevención de riesgos, porque para mí prevención de riesgos es aquello que nos va a ayudar a vivir libres de enfermedad y de accidentes. Y de enfermedad desde sus grados más profundos hasta los más superficiales, desde una baja por estrés, pasando por una depresión profunda, pasando, ¿no?, por alteraciones tanto mentales como físicas importantes. Y en los accidentes, pues desde lo más leve, del golpe en el dedo, hasta la muerte por una caída desde un andamio. Como todo, eso es importantísimo porque a veces las habilidades soft son muy importantes para mantener la motivación en el equipo, pero es que esta de prevención de riesgos laborales es que puede ser mortal. Es que si hubiera quizá alguna que darle un top one dentro de las habilidades de un líder, no es solo coger y contratar y subcontratar a una empresa especializada en prevención de riesgos, sino tener la sensibilidad en la cultura de prevención de riesgos en la empresa. Eso es lo que yo siento y creo que por eso era muy importante que estuvieras aquí en este programa, para que juntos estimulemos la sensibilidad en aquellos líderes que nos escuchen. Y como la sensibilidad parte del conocimiento, vamos a darles conocimiento. Así que venga, empieza la reata de preguntas. ¿Estás preparado? Adelante. Agarrado a la silla. Vale. Defíneme tú, ¿qué hace un departamento de prevención de riesgos laborales? Bien, un departamento de prevención de riesgos laborales tiene la principal misión de velar por el cumplimiento, el gran cumplimiento legal que hay de normativas que hacen referencia a respetar las normas de seguridad en el trabajo,
De manera que las personas que vayan a trabajar o que estén participando en aquella actividad no tengan ningún percance en su salud. Eso obliga, evidentemente, que la actividad de la empresa sea lo más segura y saludable, de forma de que estas personas pues, puedan volver a su trabajo cada día y volver a casa también para reincorporarse. Entonces, aparte del cumplimiento normativo, es un aspecto de regulación, evidentemente hay un componente humano y técnico muy importante. Tanto las habilidades hard como soft que han de tener los líderes de cualquier actividad han de tener muy presente precisamente todos los principios de prevención de riesgos laborales. Bueno, esto creo que se lleva a cabo porque es un ámbito muy extenso, la prevención de riesgos laborales, dicho así, suena una sola cosa, pero hay 4 especialidades en las que se divide esto. Y esto es lo primero que tenemos que explicarles. ¿Cuáles son estas 4 especialidades? Bien, son 4, efectivamente. La primera es la actividad de seguridad en el trabajo, en donde se vigila mucho todo el aspecto normativo sobre instalaciones, máquinas, procesos. La segunda es la higiene industrial. O sea, la primera, lo digo por ir dando algún ejemplillo. Si me falta un extintor en mi empresa, esta es la que lo miraría. Efectivamente, este sería el ámbito. Este sería el ámbito que analizaría ese punto. Un plan de evacuación, un plan de emergencia, sería precisamente la seguridad la que analizaría estos aspectos. Vale, perfecto. Seguimos. La segunda es la de higiene industrial. Higiene industrial vigila el medio ambiente laboral desde un punto de vista de contacto con lo que tocamos, con lo que respiramos, qué productos químicos utilizamos, qué elementos o vapores o productos son los que se generan en ese proceso o en esa actividad o trabajo. Es la parte más química. Sí. Esta suena fácil, o sea, creo que lo dice todo. O sea, principalmente sustancia química, sustancias como muy peligrosas, digámoslo así. ¿Qué pasa con el ruido? ¿Entraría aquí o no? El ruido es un elemento físico, efectivamente, que entraría dentro de la especialidad de higiene industrial. ¿Vale? Y todas las actividades que puedan ser ruidosas han de vigilarse para que no sean perjudiciales, en este caso, para la pérdida auditiva de la persona. La luz, el calor, estas cosas también se mirarían aquí. Si estás a 60 grados, aquí tuvimos un ingeniero nuclear, Conrad Dubé, que es brillante y nos explicó muchísimas cosas. Yo también conozco la mecánica de un poco de funcionamiento de las centrales nucleares y en los reactores están no sé a cuántos grados, pero muchísimos con unos trajes de mucho calor. O sea que esto también lo miraría esta parte. Efectivamente, las condiciones de temperatura, humedad, etcétera, entra dentro de este ámbito de la higiene. Si en la oficina discuten hombres y mujeres porque el aire acondicionado está muy... La disturbia también estaría aquí. Estaría aquí y sería una misión, efectivamente, ver cuál es el equilibrio que se puede conseguir en esto, aunque siempre es muy subjetivo el tema de la temperatura en los ambientes. A conciliar. Bueno, tendremos que ir con falda. Vale, la siguiente, la tercera especialidad. La tercera especialidad técnica es la de ergonomía, que es la más complicada desde un punto de vista de diseño de los puestos de trabajo. Se utiliza mucho y es muy conocida en el ámbito del diseño de automóviles, naves espaciales, pero también en el diseño de, ¿por qué no?, de una oficina. Un ambiente ergonómico, es un ambiente agradable y hace que las personas puedan trabajar muy cómodamente. Ergonomía se le añade también la psicosociología, que es la parte de la prevención que estudia todo el aspecto organizativo de la actividad empresarial, cómo se interactúan las personas, cómo es el estilo de liderazgo, cómo es la participación de los trabajadores en la finalidad de la empresa, cómo se relacionan los distintos equipos de trabajo, grupos, etcétera. Mira, yo ahora no tengo datos, pero lo entrevistaremos en este programa. Hay aplicaciones que miden el clima laboral en tu teléfono móvil, no sé cómo ahora, la verdad, si te van haciendo alguna pregunta al mes o alguna historia así, pero que ya ahora ya tenemos más datos, ¿no? Para también analizar eso, el clima laboral y poder relacionarlo, supongo, con bajas. Luego nos ponemos en detalle, ¿no?, de la influencia de esto, pero que debe tener alguna relación. Efectivamente, sí, hay que personalizarlo mucho según el ámbito y la actividad que pueda tener la empresa que estemos estudiando. Claro, ahora estaba pensando en empresas de alto riesgo, o sea, ya no lo de la ingeniería nuclear y las centrales nucleares, que si el tío va cabreado a trabajar puede producir un accidente.
pero también la aviación, por ejemplo, ¿no? O aquí también tuvimos una entrevista muy interesante con Esther León, que era presidenta de la Sociedad Española de Simulación Clínica, y allí analizábamos el factor humano como herramienta de error en los quirófanos, y que el cirujano esté cabreado mata personas, o sea... Sí, el estado de ánimo de la persona que está trabajando en función de lo que esté manipulando en aquellos momentos es fundamental. Puede ser crítico como los ejemplos que estás poniendo. Pues entramos luego. ¿Y la cuarta especialidad? La cuarta especialidad, pues es la que está más directamente más relacionada con la salud, que es la de vigilancia de la salud. Aquí interviene la especialidad de medicina en el trabajo y evidentemente estamos hablando de equipos médicos formados por doctores y enfermeras. ¿Y esta gente qué hace? Bien, los equipos de vigilancia de la salud, tal como dice la definición, se preocupan de hacer un seguimiento, una monitorización del estado de salud de la plantilla, de manera de que todo lo que esté a su alrededor, estos riesgos que se han analizado, no les afecten negativamente, haciéndoles distintos o aplicándoles distintos protocolos médicos específicos por su puesto de trabajo o función que estén desarrollando. Evidentemente es una de las tareas, pero también hay muchas otras, como es la propia promoción de la salud dentro de la empresa, la asistencia médica si es necesaria, consultas que puedan tener, etcétera. En el ámbito general es este. Por ejemplo, si yo voy a optar, soy un policía y me hacen un examen de, no sé, de detección de drogas, esto es, lo pueden hacer, lo haría este departamento, ¿no? El de vigilancia de la salud. Y estos tomarían alguna medida si da positivo, supongo. Bien, esto evidentemente, como entras dentro del ámbito de la intimidad, tiene que estar muy bien regulado normativamente. Yeah. Efectivamente, pueden hacerse estas pruebas siempre y cuando haya una normativa que lo regule y en según qué casos pues puede ser de tipo obligatorio porque es crítico o bien voluntario a petición de la persona, porque está en su derecho la posibilidad de rechazar ese estudio. Ahora lo digo porque sí que para algunos puestos te hacen una analítica de entrada para optar al puesto de trabajo y eso te da, es como un futbolista al fin y al cabo, quiero decir, al futbolista también se le pasa un test médico y si no lo pasa, pues se le puede descartar por eso, ¿no? Efectivamente, estos controles se aplican antes de empezar la actividad laboral y antes de empezar a desarrollar el contrato que se ha establecido, porque es una garantía de cara a la empresa, de cara al empleador, el poder valorar que esa persona está en un buen estado de salud para desarrollar su actividad diaria. Pues ahora entraremos más en profundidad. Esto es las especialidades de prevención de riesgos laborales. Lo que puede hacer la empresa. Pero si yo fuera un empresario, un pequeño empresario, pensaría ahora, porque si soy un grande, pues ya tengo un departamento hecho ad hoc y se acabó el cuento, ¿no? Pero uno pequeño, si yo tengo un restaurante con 15 camareros y 10 cocineros, ¿tengo que tener un servicio? ¿Tengo que tener estas especialidades? ¿Qué dice la ley sobre esto? Bien, hay distintas modalidades organizativas. Evidentemente, lo que prevé la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para las pequeñas empresas es que en función de esta plantilla que puede ser reducida, esta actividad preventiva, siempre y cuando el empresario esté íntimamente relacionado con la actividad que está gestionando, pues pueda desarrollar su prevención de riesgos porque ha adquirido previamente unos conocimientos, una formación, se ha formado, se ha capacitado para poderlo hacer. Hay que tener claro que la parte de vigilancia de la salud, es decir, la parte de medicina, que antes he comentado, no la podrá desarrollar y que evidentemente la tendrá que buscar en una subcontratación de este servicio. O sea, que si yo soy un pequeño empresario de un negocio así, yo puedo hacer un curso que imparte ¿quién? Bien, esto lo hacen precisamente las entidades formativas acreditadas que están asociadas a los servicios de prevención. O sea, yo soy empresario, hago ese curso y soy un empresario formado en prevención, digámoslo así. Tengo una sensibilidad por eso y se espera que si yo, dentro de esas 3 primeras especialidades que hemos dicho, detecto algún riesgo, lo comunicaré. Bien, hay que tratarlo, evidentemente hay que identificarlo, valorarlo y en este caso ver si lo podemos eliminar, pero si no se puede eliminar, pues deberemos controlarlo o reducirlo a través de distintas actividades. Eso quiere decir que el empresario, además de preocuparse por poder
avanzar en su negocio, tiene que dedicar una pequeña parte de su tiempo a desarrollar todo esto. Es decir, no solamente se ha de mirar el aspecto formal o documental que pueda exigirse por parte de la autoridad laboral, estoy hablando de la inspección de trabajo, en este caso, sino que realmente esto lo debe llevar a la práctica y para eso debe necesitar un poco de tiempo para poderlo hacer. Y ¿a partir de cuándo un empresario está obligado a contratar a una empresa que mucho o poco haga este servicio? Bien, la Más contratación... o menos, tampoco pedimos datos exactos. Sí, pero la contratación la puede, efectivamente, la puede hacer siempre, pero sí que hay una obligatoriedad. Las empresas que están obligadas a tener un servicio de prevención propio, es decir, que no tienen la opción de subcontratarlo, son estas empresas que son grandes, grandes empresas a partir de 250 trabajadores si es una actividad que es peligrosa y está catalogada, o bien tiene una plantilla superior a 500 trabajadores. Estas tienen que tener un departamento. El resto existe la posibilidad de poderlo o bien asumir a través de recursos propios, porque tal como he dicho antes, una pequeña empresa de 2 o 3 trabajadores lo podría hacer el mismo empresario, o bien subcontratarlo a un servicio de prevención acreditado. Vale, tú como empresario sí lo puedes hacer, pero entiendo que hay cosas que hacer. O sea, no es hacer el curso y aquí hemos acabado. Tienes que ir haciendo tu plan de prevención de riesgos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué más o menos tendría que pensar? Pongamos un caso que puede ser fácil de entender, como un restaurante. ¿Qué cosas tendría que hacer un empresario así? Bien, en un restaurante la dinámica es muy rápida, es una actividad de servicio en donde la parte de estar en contacto con el cliente es fundamental y en donde la rotación de las personas con los horarios son extensos. Entonces aquí, claro, el empresario tendrá una plantilla que puede estar dimensionada en función del número de mesas y del horario que esté desarrollando y su actividad de cocina. Y deberá vigilar todos los aspectos, a ver, en general podríamos decir los aspectos relacionados con seguridad en el apartado de la cocina, que es donde más no se ve, en el apartado de emergencias, es decir, de qué forma puede activar un plan de emergencia en el caso de que sea necesario y pueda esto llevarse a cabo correctamente por su plantilla y también velando por la propia seguridad de sus clientes en este sentido. Y con las otras especialidades, por ejemplo, en el apartado de ergonomía y psicosociología, por la alta interacción de personas y grupos de trabajo, pues será una parte muy importante de la prevención que deberá tener en cuenta. O sea que él tendrá que desarrollar un plan que describa cómo suceden estos procesos, qué riesgos ve y qué se podría hacer. Efectivamente, esto lo debe llevar a un calendario más o menos asumible y desarrollarlo, aplicarlo y hacerle un seguimiento. La idea es que la vigilancia de la salud verifique, compruebe pues que el estado de salud de su plantilla de camareros, cocineros se encuentre en buen estado, no haya ningún problema higiénico, no haya ningún problema de salud que pueda también ocasionar o pueda repercutir en lo que es la seguridad alimentaria, también está muy relacionado, o incluso que el estado de salud repercuta positivamente en la calidad del servicio que se está prestando. Aquí, claro, se me ocurren los camioneros también, ¿no? Que tienen todo un control horario de las horas que tienen que dormir, los controladores aéreos, o sea que hay... El tiempo de trabajo en estas actividades está regulado y es una de las cosas que se ha de tener muy en cuenta normativamente. Efectivamente, el servicio de prevención para estas actividades lo ha de tener presente dentro de su plan de trabajo o su plan de prevención. Ahora que me cuentas esto, el otro día tuvimos a Guillermo Cornet, que era un brillante consultor de recursos humanos, y hablaba de la crisis de crecimiento de los empresarios, ¿no? De que generalmente un empresario es un buen técnico de lo suyo, ha tenido una buena idea, emprendedor, a ciertas cualidades comerciales, ha hecho crecer un negocio y esto va creciendo. Y una de las cosas que le cuesta es separarse de lo técnico y pensar en lo gerencial. A veces hasta tienen aversión a la palabra gerencia, ¿no? Pero es que gerenciar o dirigir o responsabilizarse es pensar en la integridad de la obra que estás construyendo como un todo. Y a veces hay que separarse de lo técnico, porque lo más cómodo es seguir en lo técnico, pero eso empobrece la gestión general del negocio. Y a veces hay que abstraerse para ver este tema, ver cosas como protección de datos, o sea, cosas que a veces ven como una molestia incluso, pero que realmente repercuten en la higiene del negocio. Y creo que esto tenemos que decirlo para que los empresarios no vean la prevención de riesgos
como algo, una molestia, sino como salud pura que le inyectan a sus empresas, ¿no? Bueno, creo que es importante decirlo. Así que vamos a darles algún consejillo más, algunos conocimientos más. ¿Qué pasa con las mutuas? ¿Qué son las mutuas y qué hacen? Bien, las mutuas son entidades colaboradoras de la seguridad social. Sus orígenes son muy remotos. De hecho, eran asociaciones de empresarios de un mismo gremio o sector. Aquí en Cataluña eran un aspecto muy a tener en cuenta para dar asistencia médica en caso de accidentes laborales. Actualmente las mutuas son estas entidades que colaboran con la Seguridad Social prestando los servicios de asistencia médica en caso de accidente laboral o bien en caso de enfermedad profesional, que también puede suceder. Ellas se preocupan de que el trabajador esté bien atendido, puede llevar una correcta cura y una correcta rehabilitación para que vuelva a incorporarse de nuevo a su actividad laboral. O sea que el objetivo de la mutua es que te reincorpores lo antes posible, en buenas condiciones, no lo antes posible, no de cualquier manera, sino en buenas condiciones para desempeñar efectivamente tu trabajo. Efectivamente, esta es una de sus finalidades y la otra es dar soporte económico a la empresa, porque una parte de esta baja laboral la asumen ellas desde un punto de vista económico. Vamos a tocar este tema rápidamente, pero yo tengo a un trabajador de baja. ¿Me cuesta dinero? Sí, efectivamente cuesta dinero. Hemos de pensar que un trabajador que lo tenemos de baja y más cuando es un trabajador que lo tenemos bien considerado, deja de prestar ese servicio o de realizar ese producto que estamos elaborando. Y eso nos obliga a arrancar un proceso de selección o de reincorporación de otras personas con sus tiempos añadidos, tiempos que necesitará esta persona para incorporarse, para ambientarse en la nueva situación, para formarse, para tener la documentación, la información y las herramientas que ha de utilizar y saberlas emplear correctamente, etcétera. Es decir, no solamente es el salario de ese trabajador que esté de baja, sino que hemos de pensar que esa persona nueva es un coste añadido que también deberá tener en cuenta el propio empresario. Supongamos que yo tengo un restaurante y tengo camareros de sobra. En realidad me piden mucho trabajo, yo no se lo puedo dar, muy España de la crisis. Y tengo a un colaborador, a un miembro del equipo de baja. No me ha costado nada coger a otro, porque me lo estaba pidiendo, perfecto. ¿Me cuesta algo de dinero este proceso tener a un trabajador de baja? Obviando todo el tema de la selección y la formación. ¿Costará un dinero? Sí, se puede hacer un cálculo en relación a esto. Ahora mismo no tengo No datos, son los datos, pero supongo que el coste que yo tengo es, o sea, mi pregunta es, al nuevo lo he de contratar para que haga la misma función porque tienen que haber esos camareros por mesa para que el servicio salga bien. Siempre puedo hacer, echarlo sobre la espalda del otro, pero también repercutirá de una manera u otra. Lo sustituyo. Entiendo que yo sigo pagando la cotización de seguridad social del original, del que sigue de baja. Efectivamente. O sea, sí. ese coste está. Sí, ese coste está parcialmente y también en la mutua en este caso también ayuda a poder sufragar este coste, pero sí, se encuentra presente, efectivamente. Vale. La mutua me ayuda, o sea, es decir, yo entiendo que al nuevo lo pago todo. Y del que tengo de baja yo pago una cuota de seguridad social, que en general es el 33% del salario bruto, más o menos. ¿Eso quién lo paga, ese 33%? Esta parte la asume principalmente la mutua, cuando está de baja. ¿Desde cuándo? Más o menos. ¿Hay unos días? ¿Esto va así? Hay unos días, sí. Creo recordar que cuando es accidente laboral es casi de forma inmediata. Ok. ¿Y si es enfermedad? A partir de X. Sí. ¿Un mes o 2 meses? Es antes. O lo que sea. Es antes. 15 días a lo mejor. Está también el tratamiento de la enfermedad profesional en este sentido, desde un punto de vista de costes, si no recuerdo mal, está muy asociado al concepto de accidente de trabajo también. Vale. Entonces, si yo la persona tiene un accidente laboral, dicho económicamente, pero para que nos entiendan nuestros escuchantes, no me cuesta nada contratar a otra persona, nada, o sea, no tiene ningún coste para mí tener a una persona de baja. Tiene estos costes organizativos asociados que hemos comentado. Sí, selección, formación, adaptación. Efectivamente. Y todo eso. Sí. Vale. Pero de cotización, en términos de cotización, si es accidente no, y si es enfermedad a partir de un día X, tampoco, en principio.
De cara al trabajador, esto quizás te estoy acribillando, estoy abusando un poco, porque veo sabes mucho, ¿vale? De cara al trabajador, en general, ¿cobra el 100% cuando está de baja? Si es un accidente laboral. Sí, cuando es un accidente laboral tiene garantizado su salario. Vale, eso generalmente todos los convenios colectivos reconocen el 100%. Con la enfermedad profesional... También sucede lo mismo. También. La enfermedad también. Hay diferencia cuando se trata de enfermedad común. Efectivamente. ¿Qué pasa con la común? Bien, esta es una situación que está asociada a una situación de enfermedad de la persona que no está asociada directamente con su actividad laboral. Por eso los costes son distintos. Entonces, ahí puede que la empresa cubra hasta el 100% de cotización por la contingencia común o puede que no. Sí, efectivamente, tiene que tener la posibilidad de tener este salario, pero no es al 100%. Puede que haya que sí y puede que no. O sea, que puede que te sorprendas y si coges un resfriado, 3 días de baja, probablemente te lo descuenten los 3 días. Sí, efectivamente, los primeros días son significativos. Y después ya puede que te vayan subiendo la cobertura, pero puede que te quedes en el 70% y que nunca te... O sea, que si tienes un accidente fuera del trabajo, ¿no? En tu vida personal, es un problema económico también. Es un problema económico para la persona que tiene la baja, claro. Sí, sí, sí. Puede ser por un accidente de tu tiempo libre o de tu actividad en casa. Sí. Bueno, pues sepamos que sí, no está todo cubierto. Vale, la mutua, hemos dicho, tiene este apoyo de seguimiento de la enfermedad y este apoyo económico a la empresa de las personas que tienen. ¿Qué magnitudes tiene la enfermedad profesional y el accidente laboral? Es decir, hablamos de decenas de muertes al año en España, de cientos. ¿Cuál es un poco la magnitud a día de hoy? Bien, siempre son cifras preocupantes en el momento de que haya pues un accidente laboral y este puede ser grave o mortal como el que estás comentando, pues es muy preocupante que sucedan este tipo de cosas, ¿no? La gente no debería morir en el trabajo, ¿no? Es decir, su actividad debería estar dentro de una normalidad, de una correcta ejecución de los trabajos para que pudiesen volver a casa. En España, los últimos datos que son publicados, estamos hablando del orden de más de 650 personas que fallecieron el año pasado. ¿De un accidente? De un accidente laboral, sí. Es que son, 2 al día. O sea, claro, 2 al día, iba a decir 50 y pico al mes, o sea, es muchísimo si lo comparamos, quiero decir, con otros temas de actualidad que también se tratan, pues como la violencia de género, que es una media de unas 60 muertes al año, a la que hay que darle toda la importancia mediática. Pero en impacto de años de vida perdidos, que se mide mucho en gestión sanitaria, asusta que 600 personas al año en un país desarrollado, que se entiende que es España, mueran por ir a trabajar. ¿Esto no llama la atención? ¿Por qué no llama la atención? ¿Tú crees de los medios esto? Bien, de hecho sí que hay ciertas campañas muy focalizadas, se hacen desde la administración en este sentido. Aquí interviene mucho el cuerpo de inspectores de trabajo, en según qué sectores. Ellos tienen datos relevantes de estas actividades y en función de la evolución, entre otras cosas, se dirigen precisamente a estas empresas, a estas actividades para evitar que sucedan accidentes de este tipo, tan gravosos, tan mortales. Mediáticamente ha tenido distintas épocas. Sí que es cierto que aparecen noticias, pero quizás no tienen tanta relevancia como los casos que antes mencionabas. Todo va en función también del medio económico y del medio publicitario o los media que hagan referencia a este tipo de estudios. Bueno, volviendo al tema de las mutuas, toda empresa ha de tener, por tanto, una mutua. Cuando se da de alta un centro de trabajo, ¿tienen que afiliarse a una mutua? Sí, efectivamente. Cuando tú tienes plantilla, una de las obligaciones que hay es poder buscar este gestor de la prestación de la seguridad social en temas laborales y lo pueden hacer directamente las mutuas, efectivamente. Las mutuas son las entidades más especializadas para poder desarrollar esta actividad. O sea que si hay cualquier tipo de problema que se determine, que eso también hay que ver, ahora me dirás que lo determina, pero que se determine como laboral, a partir de ahí se encargará la mutua.
Sí, quien determina si un accidente es laboral o no precisamente son los servicios médicos de estas mutuas. El médico, el personal sanitario, atiende a la persona, hace una pequeña investigación sobre lo sucedido, lo examina y asocia la descripción y el tipo de lesión con la actividad que pueda tener. Cabe destacar que esto no es totalmente libre, sino que tiene que haber un permiso por parte de la empresa a que este trabajador que ha sufrido este daño vaya a ser atendido a la mutua correspondiente. O sea, ¿podría la empresa bloquear el derecho a ser atendido por la mutua? A ver, el derecho nunca puede ser bloqueado, puede vetarlo, puede dificultarlo si se actúa de mala fe, efectivamente. Vale. Sí, claro que sí, pero no... Fuera del, pero no de la puede. línea de la buena fe. Sí. Pero no es lo normal, quiero decir. En todo caso, será la mutua la que dirá esto no es laboral. Eso ¿no? Eso es. ¿Y qué pinta aquí el médico de cabecera, entonces? El médico cabecera trata todo lo que es la salud familiar. Pero el médico de cabecera puede decir que algo es laboral o inducir o apuntar a esto puede tener una relación con el trabajo. No lo puede hacer. No es su papel, no es su rol. El rol está sujeto a que lo haga precisamente el médico de la mutua de accidentes de trabajo. Por tanto, si yo voy al médico de cabecera, ese concepto que se dice me ha hecho la baja, es la baja por cosas de contingencia común. Sí. Vale, sí, que es la que él puede hacer. Sí, efectivamente, puede estar de baja por un tema de salud y puede dar esta baja a la persona que ha ido a atenderse, porque su estado no le permite estar en condiciones para poder ejercer otra actividad. Y si yo me chafo un dedo con un martillo, trabajando, entonces, por muy, bueno, que ojo, chafar un dedo puede ser difícil, puede ser grave, pero puede, pongamos que sea una cosa superficial, tendría que ir a un centro sanitario concertado por mi mutua, ¿correcto? Sí, efectivamente, hay una red asistencial que puede ser, tiene esta posibilidad. O sea, las mutuas son estas grandes que nos suenan, que son FREMAP, Mutua Universal. Sí, estas mutuas, cabe decir también que en los últimos años el sector de mutuos ha cambiado mucho y evidentemente ya no hablemos de los servicios de prevención ajenos, que también ha tenido una gran transformación como sector. Sí, efectivamente. O sea, que las mutuas se han ido concentrando, ¿no? Porque antes habían no digo miles, pero muchísimas, y esto ha ido, bueno, como los bancos, más o menos. Sí. ¿No? Se han ido concentrando. Podríamos hacer este símil, efectivamente, sí. Ha habido una concentración y adquisición de distintas entidades y se han agrupado, eso es. Bueno, tú como eres consultor, vamos ahora a sacarte chicha de tu experiencia laboral. ¿Qué causas de accidente ves a menudo no muy consideradas en la prevención de riesgos laborales? No lo sé, tú me dirás, por ejemplo, las puertas o, por ejemplo, las ventanas o las escaleras. ¿Qué cosas causan accidentes para que nuestros escuchantes puedan estar un poco más sensibles en ese tema? Bien, todo va en función efectivamente de la actividad económica que se esté ejerciendo. No es lo mismo un trabajo en una escuela a un taller mecánico, entonces, o en un hospital, por ejemplo, ¿no? Cada tipo de accidente se da más en según qué actividad. Si estamos hablando, por ejemplo, en un servicio de atención a personas mayores, el tipo de accidente que más se da son todo lo que son las actividades de manipulación de las personas y esto provoca, según el estado de salud que pueda tener la persona o malas prácticas, puede provocar problemas osteomusculares. Y por tanto, el aplicar correctas técnicas de movilización, ayudas técnicas a través de elementos que puedan facilitar el movimiento, la atención de las personas, evita la lesión de este tipo de profesionales. Si estamos hablando de una escuela... O sea, perdónate, hago un inciso, que es que has tocado un sector que yo domino bastante. O sea que ahí, bueno, como en todos los sectores, la formación, concretamente en este punto de higiene postural y manipulación, es clave para la corrección de vicios en el desarrollo de tareas, ¿no? Y la prevención de la enfermedad. Y aquí quiero decir una cosa que creo que es importante. Y es que muchas veces esa formación, la gente dice, otro rollo más de formación de higiene, seguridad en el trabajo. Bueno, pero es que haciéndolo bien, es que hay algunas posiciones, yo lo reconozco, que pueden parecer ridículas. Yo me acuerdo, en un hospital enseñaban a hacer la cama como tiene que ser, con la espalda recta, doblando las rodillas, ¿no? Bueno, esto cuando a veces la gente lo ve en práctica, uno parece ridículo, ¿no? Porque uno parece un sapo en su posición. Pero después, a largo plazo, el que se ríe
bueno, si es que alguien se tiene que reír, que nadie se tiene que reír, pero es el que lo ha hecho bien, digámoslo, ¿no? Esto me comentaban a veces que en las minas, los mineros, ponerse mascarillas, bueno, como que no era bien visto, como no era tan... Entonces, había esa cultura de no utilizarla. Y después el problema viene a largo plazo, ¿no? Y como esto, muchas cosas, muchos ejemplos, donde que a veces, yo por mi experiencia personal quiero decir, y de profesional, que a veces seguir las normas quizá no es lo más prestigioso o te hace quedar como muy escolástico, pero que después el beneficio viene a largo plazo. Eso quería decir. Continúa, si tienes otros ejemplos. Sí, bueno, ahora mismo, pues tal como has comentado antes, en un restaurante, que es una actividad que se puede dar con cierta frecuencia en nuestro entorno económico, una de las cosas que se va a preocupar la persona o el empresario, pues es todo lo que pueda originar posibles caídas, golpes, que ocasionen precisamente las correspondientes bajas. Suelos mojados, ¿no? Suelos mojados, el tipo de suelo, el tipo de calzado que ha de llevar el camarero, el tipo de herramientas y espacios en donde ha de trabajar, que sean los indicados para que pueda desarrollar sus habilidades con cierta comodidad. Siempre hablando desde un punto de vista de servicio. Y evidentemente en la cocina pues deberá vigilar mucho todo el apartado de reglamentación industrial, gases, todo lo que es la combustión, instalaciones eléctricas, etcétera. Caray, mejor poner vitrocerámica, ¿no? Es más seguro que el gas. Pero bueno, ¿algún otro en fábricas? ¿Qué cosas se despreocupan? Bien, en fábricas, según su actividad, por ejemplo, si es química, evidentemente aquí el tipo de productos que se utilicen son fundamentales el conocer qué naturaleza tienen, si son inflamables, si son explosivos, si tienen reacción con según qué otros productos, la forma que se han de almacenar. Esto las químicas lo tienen muy, muy presente. Si estamos hablando de una empresa de producción en cadena, pues todo el aspecto ergonómico, los movimientos y la facilidad en cómo se trabaja será fundamental para tener un buen estado de salud de su plantilla. Esto ya lo están aplicando y también desarrollan mucho el concepto de salud, de la promoción de la salud de este tipo de plantillas, ayudando, pues incluso haciendo tareas de calentamiento antes de iniciar los turnos. Esto lo hacen mucho empresas japonesas, que ya hace muchos años que lo están aplicando. Toyota es un ejemplo, un referente dentro de este sector. Y la concienciación, yo ahora me acuerdo una fábrica en la que yo, asistía y veía, eran muy activos en la señalización. Entonces ponía, aquí hay un riesgo, ninguna baja este año, o un contador de accidentes o cosas así. ¿Qué herramientas puede utilizar un empresario para estimular la concienciación? Bien, yo diría que el principal motivador, aparte de que tengamos aspectos visuales como los que destacabas, es tener presente la actividad de la seguridad o la prevención de riesgos dentro de lo que es el desarrollo diario del trabajo. Por ejemplo, es muy bueno iniciar sesiones de trabajo con pequeñas reuniones de 5 minutos para saber cuál es el objetivo de ese día. Pues una de las cosas que se puede introducir dentro de esta pequeña reunión o justo al inicio, es repasar los aspectos de seguridad que son fundamentales para que nadie se pueda hacer daño. Eso ayuda a motivar a la plantilla a que adopte estos comportamientos seguros, entre otras cosas. Me ha gustado eso, comportamientos seguros. Abróchate a la vida, vale. Y en la oficina, ¿qué dirías de la oficina? ¿Cómo podemos hacer una oficina más segura? Una oficina más segura es vigilar el diseño de la disposición de los distintos puestos de trabajo que están configurados con mesas, escritorios, tipo de sillas. La silla tiene que ser muy bien adaptable a la persona. Mesas con superficies lo más poco brillantes, por así decirlo, para evitar reflejos. Una buena disposición de la iluminación, no sirve cualquiera. ¿Qué tipo de iluminación es buena para una oficina? En una oficina, sobre todo cuando estás muy sujeto a estar trabajando con el ordenador, es de evitar cualquier tipo de reflejo. Y entonces la disposición de estas luminarias que tenemos en el techo han de incidir lo menos posible en los reflejos, por ejemplo, de la pantalla.
Eso requiere pues una cierta planificación para saber cómo Sí, han de sí. estar dispuestos, ¿no? El aire acondicionado es otra de las cosas fundamentales y más en épocas calurosas. Ujú. También los niveles de ruido que pueda haber, si estamos hablando de un call center, por ejemplo, o un lugar donde haya una cierta atención telefónica, los timbres de los teléfonos son fundamentales que estén a unos niveles lo suficientemente audibles, pero que no sean molestos ni perjudiciales para la audición de la persona. Hay evidencia, aparte de la audición, que yo creo que es de sentido común, que si uno se expone a ruidos fuertes, eso puede afectar tus oídos. Con el estrés, con la situación emocional, ¿el ruido afecta a nuestra salud? El ruido, y esto lo dicen todos los estudios, afecta al estado de ánimo y emocional de la persona, efectivamente. Cuanto más ruidoso es el entorno, la persona es más violenta, es más... se enfada más, es más difícil poder tratarla. Y evidentemente cuanto menos exposición hay a esa situación de ruido, pues mucho mejor, claro que sí. Tiene que ser lo más aislado posible. Entonces, en un call center, ¿qué les recomendarías para mantener el ruido bajo? Aparte de los timbres de los teléfonos que ya lo has dicho. Los niveles de los auriculares, por ejemplo, tienen que ser niveles audibles, pero ni mucho menos a llegar a cuotas de decibelios que puedan ser perjudiciales. Se dice que lo que está regulado en estos momentos es que a un nivel de 80 decibelios ya empieza a ser peligroso para la pérdida auditiva. Por tanto, los volúmenes que podamos tener de los auriculares es fundamental vigilarlos y que sean cómodos, audibles, pero que tampoco sean estridentes. Bueno, o sea, cuando ponga mi canción favorita en la radio del coche, que no suba a meter el volumen, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con el ambiente psicológico? Vamos a que siempre, desde luego, la parte hard, ¿no? La antropométrica, perdón, antes del psicológico, déjame una cosa más sobre la oficina. ¿Qué pasa con la altura del monitor? ¿Qué pasa con el apoyo del antebrazo? ¿Es eso importante? Sí. Creo que es importante decirlo porque mucha gente trabaja en una oficina. Hasta los que están en una fábrica pasan por una oficina. Y creo que muchas veces yo lo que veo es que hay muy poca conciencia de pensar que estar un momento en una mala postura quizá no genera ningún problema. Pero estar 8 horas, 5 días a la semana, al final acaba deformando el cuerpo. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta con escribir en un ordenador? Bien, como bien decías, Ángel, es fundamental la postura que adopta la persona delante de la pantalla y más cuando está a largas horas expuesta, ¿no?, a esa situación, es decir, está sentada. Por tanto, es bueno, en primer lugar, cambiar de posición, es decir, poder levantarte, lo recomendable son unos minutos cada hora, para evitar que estés anquilosado en esa situación. Mira, te puedo coger el guante, una pequeña... Hay un método que a mí me encanta que se llama tomato, el método tomate. Se ve que salió de como un tomate de cocina, ¿no? Este que le das la vuelta. Bueno, pues habla del método 25-5. Sobre todo lo desarrollaron programadores para exprimir la máxima productividad de los programadores. Entonces, 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso. Entonces ahí, si te pones tomato.com o .es o algo así, hay un reloj cuenta atrás en tu pantalla de internet. Entonces, en tu navegador, 25 minutos, clic, 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 y te alarma, descansas 5 minutos y vuelves. Así que ahí lo dejo. Bueno, es una herramienta que se podría utilizarse, efectivamente. Sí. A ver si el jefe quiere que descanses 10 minutos cada hora. Pero es que hay que verlo con sabiduría. No se trata de estar en carne mortal sentado delante de un ordenador. Se trata de ser eficiente, ¿no? Eso es, efectivamente. La ergonomía es fundamental en la oficina. Por tanto, el poder tener la pantalla de tu ordenador a una posición cómoda en tu visión, en tu campo de visión, sí, es muy bueno. Es decir, ¿a qué altura debería estar la pantalla del ordenador? A ver, siempre es un poco a gusto del usuario, pero se habla de que la horizontal de tu vista tenga que estar, pueda tener un campo de visión a 60 grados por su plano inferior. 60 grados por debajo. 60 grados por debajo. Vale, o sea que sí es natural tener el monitor un poco más abajo de mi vista. Sí, ligeramente. Sí, es natural eso, y no es tan natural tenerlo exactamente a mi altura. Sobre todo si has de levantar la cabeza. Esto te fuerza las cervicales y los músculos de tu parte cervical y de la espalda. Y te ocasiona pues bastantes molestias al final del día.
Y el antebrazo, porque yo conozco mucha gente que ha tenido epicondilitis y lesiones de antebrazo y dicen, ay, es que no sé qué por qué me pasa y venga a tomar antiinflamatorios y después ves que no apoyan el antebrazo. ¿Cómo se hay que...? Sí, ha de haber precisamente superficie en la mesa para que tú puedas apoyar el antebrazo, ¿eh? Que eso no quiere decir la muñeca solamente, sino todo el antebrazo para que tengas el máximo contacto y comodidad para poder teclear o poder mover tu ratón si necesitas pues hacer diseño o utilizar ciertas aplicaciones o programas, efectivamente. O sea, que el ratón también es importante. Sí. Es importante. De hecho, la altura o la posición de los antebrazos ha de formar de forma ideal casi un ángulo de 90 grados con tu brazo, el antebrazo con tu brazo, unos 90 grados aproximadamente, evitando los ángulos rectos que puedas tener presionado en la parte del antebrazo en este caso. Claro, es que esto, cuando uno lo prueba, yo lo digo porque lo he probado, y te lo cuentan así por radio, que no lo ves, aunque estamos en Facebook y en YouTube, ¿vale? Entonces, pues suena como muy teórico, pero es de probadlo y es de sentido común. Cuando uno descansa el antebrazo, descansa toda la musculatura del hombro que sujeta y el propio antebrazo. Entonces los dedos se dedican únicamente a esa fácil psicomotricidad fina. Pero cuando uno tiene un portátil, le está escribiendo ahí que solo apoya las muñecas, está manteniendo todo el brazo en tensión. Y eso mantenido en las horas, ¿no? Efectivamente. Sí, la posición del ordenador debe ser lo más frontal posible a la persona para evitar giros de cuello, de tronco, etcétera. Esto hace que las posturas estáticas sean forzadas. La silla es muy importante también, comodidad de la silla, la altura. Sigue. Que ahora llego a lo de la saber silla. Utilizar correctamente la silla, no todo el mundo lo sabe. Cómo regularse en la altura, cómo posicionarse correctamente su respaldo, si necesita o no apoyabrazos, que también es otra posibilidad, y evidentemente tener bien apoyados los pies al suelo. Ese tema para mí es que es clave. ¿Por qué lo de la apoyapiés, el reposapiés? ¿Por qué? El reposapiés es un elemento auxiliar que lo puede tener todo el mundo, pero es muy útil para aquellas personas que tengan una estatura relativamente pequeña o son bajos. Y el apoyapiés facilita este contacto del pie con el suelo. Porque es un pequeño escalón que les ayuda pues a descargar la tensión que pudieran tener si estos pies, estas extremidades inferiores estuvieran suspendidas. Es que esto para mí es, no sé, todos tenemos compañeros bajitos, estamos en España, somos una media bajita. Yo soy un varón estándar, que conste, que mide unos 70, pero somos una raza en general bajita, ¿no? La española. Bueno, veo personas que miden 1,50, 1,60, que no tienen reposapiés. Si teóricamente la altura de la mesa es estándar, es decir, se fabricó para personas estándar, la persona que mide 1,50 seguro que va a estar probablemente con los brazos levantados. Si levantamos la silla para estar con los brazos rectos, entonces alejamos los pies del suelo y entonces hay todo un gran peso de la pierna hacia adelante y la espalda está tirando y manteniendo eso. Yo lo digo porque he conocido empresarios que dicen, ¿para qué voy a gastar en eso? Es la inversión, yo creo, un reposapiés más barata, más coste eficiente que un empresario puede hacer en la salud de sus trabajadores. ¿Tú qué opinas? A ver, es un elemento en este caso totalmente necesario para evitar estas molestias y posibles lesiones en un futuro. Muchas personas que están a altas horas expuestas a esta posición acaban teniendo repercusiones en la espalda y cargas en los hombros. Sí, efectivamente. Y además las sillas que tienen ruedas, que tienen como patas así, ¿no? Radiales, no sirven para apoyar las piernas, porque te obliga a tener las piernas muy dobladas, muy flexionadas, lo cual tampoco es cómodo, entonces acaban estirando. Eso es. Y yo quiero decir, este escenario económico, porque lo he pensado, porque también soy empresario, si uno tiene un trabajador con una lesión un día, la cotización de seguridad social es que fácilmente le puede costar, entre que lo sustituye, o sea, solo un día, más de 100 euros la baja. Un reposapiés, ¿cuánto cuesta? No digo los de plástico de 15 euros. Uno un poco mejor te cuesta 40 euros. Pongamos 50. No es nada si con eso evitas ya el malestar y después una baja. Es que no es nada. Y bueno, o sea que en salud
Nadie dice de poner un futbolín, ni de pagarles cursos de felicidad en el trabajo, que eso es otra cosa. Pero de cosas básicas como esta, que influyan, que impacten directamente, que impactarán estadísticamente en un trabajador más que en otro, pues creo que es clave dejarlo. Es fundamental, sí. Estos elementos tienen que estar muy presentes, efectivamente. Carles, y sobre el tema psicológico, ¿qué podrías decir del ambiente laboral y su influencia en la salud? Bien, es una de las partes más complejas de la prevención de riesgos porque precisamente estás estudiando o estás viendo de cómo el ambiente laboral entre interacción de personas afecta a la parte psicológica de estas mismas. Aquí es muy importante tener equipos de trabajo totalmente equilibrados, bien comunicados, bien avenidos, para que todos los problemas que puedan surgir de precisamente lo contrario ocasionen bajas a estas personas bien sea por depresión, por sentirse agredidos, por estilos de liderazgo que sean excesivamente autoritarios, etcétera. Y por tanto es la parte más compleja por la gran cantidad de variables que hay, pero que se ha de estudiar muy bien para que todo esto no repercuta negativamente, sobre todo si estamos hablando de entornos empresariales en donde el trabajo en equipo es fundamental. O sea que yo antes te comentaba que había escuchado que habían apps, pero que valoraban la motivación en el trabajo. Pero entiendo que desde el punto de vista más profesional hay herramientas con las que se mide el clima laboral. El clima laboral es algo ligeramente distinto a valorar el riesgo psicosocial. Es más complejo, tiene más dimensiones. Hay distintos métodos que están aprobados. El clima laboral podríamos decir que es un subconjunto de todo esto, vale, para hacerlo de una forma muy gráfica. O sea, es uno de los elementos dentro de todo el impacto psicosocial que puede tener el trabajo, que entiendo que son muchas cosas además, no es la relación entre personas, iba a decir la longitud, la duración, el turnos excesivamente largos, el tiempo, ambiente, ¿no? Efectivamente, el tiempo, los horarios, la relación que pueda tener esa persona con su ámbito familiar, también afecta a lo que pueda tener dentro de su actividad laboral. Claro. Es bastante más complejo, claro, efectivamente. Claro. El ambiente físico, la luminosidad, ¿no? El aspecto de físico y luminosidad, entraríamos ya más en el ámbito más ergonómico. Sí. Pero que puede tener una repercusión en esto, pero que se estudia en el otro sitio. Efectivamente. Bueno, nos quedan 3 minutos, Carles. Yo creo que te he sacado juguillo, ¿eh? ¿Qué le dirías a un empresario que ha empezado? Ya no te digo al director de la Repsol, que seguro que esto le ha parecido de mucho interés, pero que tiene un departamento profesional que le asesora en este tema. ¿Qué le dirías a un empresario pequeño que va creciendo y tiene sus trabajadores? ¿Qué le querrías decir? Que la disciplina de la prevención de riesgos laborales es quizás dentro de lo que es su gestión diaria, la parte más transversal que afecta a su plantilla de forma directa y por tanto está asociado de forma muy también directa a lo que es la motivación de estas personas si ven que te preocupas por su salud y su seguridad. Eso tiene efectos inmediatos en la implicación, en el rendimiento, en la manera como se desarrollan las cosas, en la comunicación. Es un perfecto catalizador. Sí. Ahora me has recordado una secretaria que tenía la impresora por la que imprimía 50 veces al día en otra habitación, ¿no? Entonces se sentía muy infravalorada, porque decía, ¿dónde está el respeto a mi energía personal? ¿No? ¿Por qué me tengo que levantar? Bueno, al final este jefe le puso la impresora cerca suyo, no inmediatamente para que no respirara el tóner, ¿vale? Pero muy cerca. Entonces, efectivamente, la relación entre ellos cambió. O sea que, fíjate con qué ejemplo tan gráfico esto puede cambiar. Bueno, Carles Brugada, muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado. Creo que ha sido muy práctica, muy terrenal esta conversación y creo que puede ayudar a muchos líderes. Gracias, Carles. Gracias a vosotros.